ser en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, amén, versículo 17. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Y le vamos a dar lectura a este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera, hablando Juan, amén: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Amén. Hemos orado por la palabra del Señor en esta hermosa noche. Vamos a ser breves. Amén. Sabemos que todo, ¿verdad?, está en el control del Señor. Amén. Pero en esta noche vamos a alabar al Señor, amén, escuchando su palabra, amén. También de esa manera nosotros podemos glorificar al Señor. Y vamos a estar hablando bajo el tema no temas, amén. Vamos a estar hablando bajo el tema no temas, amén. El temor, hermanos, en muchas de las ocasiones, ¿verdad?, siempre lo hemos tal vez caracterizado, amén, o hemos comparado el temor con miedo, lo hemos comparado, ¿verdad?, con tal vez pavor, terror, a alguna cosa o a una persona. Siempre, amén. Todos nosotros, ¿quién de nosotros no ha experimentado temor, un miedo, un pavor a algo, amén, que a nosotros nos causa miedo? Pero también, hermanos, está el temor al Señor. El temor al Señor no es un miedo, sino que nosotros, ¿verdad?, sabemos que el Señor es digno de que nosotros le reverenciemos. Y de eso, hermanos, también se trata el temor, de que nosotros reverenciemos al Señor, de que nosotros lo respetemos en todas las áreas de nuestra vida. Y ese temor que hay en nuestro corazón, aleluya, es aquel temor que nosotros, ¿verdad?, pensamos muy bien lo que vamos a hacer para no fallarle al Señor. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha tenido temor en algún momento de su vida? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado algún tipo de temor. Hay algo que a lo mejor nos ha causado miedo, a lo mejor, ¿verdad?, ha venido el temor a nuestra vida y a veces se ha salido, ¿verdad?, de control y hemos perdido, ¿verdad?, tal vez la esperanza, no sé, hemos perdido, ¿verdad?, el control de nosotros mismos, porque a veces el temor en nuestra vida es demasiado grande. Sin embargo, hermanos, hay de temores a temores. Y un ejemplo, hermanos, ¿verdad?, que podemos tomar o poner, ¿verdad?, ahí de ejemplo, es de aquella persona, aleluya, que posiblemente, ¿verdad?, es una mamá, ¿verdad?, que es viuda, un papá que es viudo, o que es mamá o papá soltero. Y de repente le vienen las malas noticias de que hay una enfermedad en su cuerpo y que esa enfermedad que él tiene es una enfermedad terminal. Hemos escuchado de varias situaciones así, de que a veces, ¿verdad?, la mamá tiene varios pequeños, varios niños que dependen de ella, y que ella o él es el sustento de su casa, sabiendo que esos niños dependen de esa persona en todas las áreas. Dependen del alimento que les da, depende de que les preparen su ropita, dependen de que los lleven a la escuela, dependen de todas las áreas. Pero sin embargo, llegan esas malas noticias a su vida de que a lo mejor hay un cáncer terminal, de que a lo mejor, ¿verdad?, la diabetes está muy avanzada y ya no hay solución, o simplemente, ¿verdad?, hay alguna otra enfermedad
que le detectaron en el cuerpo y solamente le quedan días de vida. Yo creo que el temor, ¿verdad?, que esa persona pueda sentir primeramente, ¿verdad?, es el cuidado de sus niños. ¿Quién va a ver a sus niños? ¿Cómo sus niños van a crecer? ¿Quién los va a defender de algún peligro, de alguna persona que tenga malas intenciones con aquellos niños? Yo creo que ese es el temor de todo padre, de toda madre. Sin embargo, hermanos, como le decía, hay de miedos a miedo. Hay otras ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, en este virus en la cual, ¿verdad?, el mundo está atravesando. Yo creo que la mayoría de las personas, amén, cuidan todo la distancia social, cuidan, ¿verdad?, las recomendaciones, las siguen al pie de la letra. Y a veces, hermanos, ¿verdad?, en esas recomendaciones, ¿verdad?, pues a veces la gente exagera, no sale. ¿Por qué? Por el miedo a no contagiarse del virus. Pero hay un virus mucho peor, que no solamente mata el cuerpo, sino que mata el alma. Y ese virus es el virus del pecado. Amén. Y así de igual manera, hermanos, aunque hemos experimentado, hemos visto el temor en alguna otra persona, amén, o nos han compartido cuáles son los temores, nosotros, ¿verdad? Yo creo que usted, como siervo y sierva del Señor, como hijos de Dios, que le servimos a Dios, amén, siempre hay en nuestro corazón, en nuestra vida, ese temor al servirle al Señor. Yo creo que todos nosotros, amén, tal vez al dirigir la alabanza, al dirigir un culto, al predicar la palabra del Señor, hacer una obra para el Señor, servirle en su obra, siempre tiene que haber ese temor en nuestra vida, porque sabemos que al Dios al que nosotros le servimos es un Dios santo, es un Dios, hermanos, que Él ve las intenciones de nuestro corazón y cómo nosotros lo hacemos. Y ese es el temor, hermanos, que tenemos que tener, que nuestro Dios es un Dios de perfección, que nuestro Dios, hermanos, es un Dios santo, y por lo cual nosotros tenemos que acercarnos a Él con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón agradecido, porque Él nos permite servirle a Él, no siendo dignos y no siendo merecedores. Amén. Los profetas del ayer, los siervos del Señor, en algún momento de su vida sintieron temor. ¿Por qué? Porque al predicar la palabra del Señor, al anunciar la palabra tal cual Dios, ¿verdad?, la daba, ellos eran el atalaya del pueblo, ellos tenían que anunciar la palabra como el Señor se las daba. Está un ejemplo, ¿verdad? Moisés, el siervo Moisés, cuando Dios le llama, ¿verdad?, se le aparece en aquella zarza ardiente, y el Señor le dice que Él sería el medio, el instrumento para que Moisés pueda sacar al pueblo del Señor. Sin embargo, Moisés, usted conoce la historia, pone muchos pretextos para no ir. Y él, ¿verdad?, me imagino que él tenía temor, porque a lo mejor se imaginaba, no me van a creer. Si yo voy a ellos, ¿quién les digo que tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Ahora, si vemos, hermanos, por ejemplo, a Jeremías, un hombre de Dios de igual manera que tuvo temor por la dureza del corazón del pueblo.
que él les daba la palabra, proclamaba la palabra del Señor. Y el pueblo, hermanos, en su rebeldía, ¿verdad? Lo rechazaban la palabra del Señor, y era todo lo contrario. Era burla, era escarnio, lo que Jeremías recibía. En algún momento, ¿verdad?, los profetas del ayer sintieron temor. Y no se diga, ¿verdad?, también un ejemplo que podemos ver, el del profeta Elías. El profeta Elías, hermanos, tuvo un grande temor de igual manera también ante una mujer. En aquel momento, hermanos, él tuvo mucho temor cuando aquella mujer Jezabel le dice, ¿verdad? Así me hagan los dioses y aún así me añadan, que si mañana a esta hora tu cabeza no está como el de uno de ellos, ¿verdad? El Señor ahí, aunque él de alguna forma, ¿verdad?, confiaba en el Señor, confiaba completamente en el Señor, pero en ese momento él tuvo temor. ¿Por qué? ¿De dónde venía Elías? ¿De dónde venía Elías? Elías venía de una gran batalla allá en el Monte Carmelo. Elías venía de una gran victoria. Elías venía de ver el poder de Dios, de cómo el Señor se había glorificado, de cómo el Señor se había manifestado y hacerle ver al pueblo de que solamente Él es Dios. Pero Elías, hermanos, en aquel momento en la que gana la batalla, amén, en que el Señor, porque el Señor ganó la batalla, porque de Él es la batalla y de Él es la victoria. Pero en aquel momento, hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, desciende el fuego, en aquel momento Elías le cortó, ¿verdad?, la cabeza a los profetas de Baal, y por eso aquella mujer Jezabel, ¿verdad?, se había enojado, porque sus profetas ahora ya estaban muertos. Entonces viene la amenaza a Elías, y aquella mujer le dice, si mañana a esta hora tu cabeza no es tan como la de uno de ellos. Lo había amenazado, por lo cual Elías huye, ¿verdad?, al desierto, y va de camino, ¿verdad?, al monte de Dios. Y ahí, en medio del desierto, dice la palabra del Señor que Elías le dice al Señor, basta, oh Jehová, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. De alguna manera, Elías, ¿verdad?, le llegó el temor de que esta mujer, ¿verdad?, o por el cual esta mujer lo había amenazado. Sin embargo, hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo 34, versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Mateo, en su capítulo 10, versículo 26 al 33. Ahí la palabra del Señor, hermanos, nos dice, ¿a quién se debe temer? ¿A quién verdaderamente se puede temer? No, hermanos, a los que matan el cuerpo, a los que pueden quitarnos la vida, a lo mejor con un arma, a lo mejor, ¿verdad?, con alguna otra cosa. No podemos temerle a esas personas que pueden arrebatar el alma a otra persona, aunque no tienen el derecho. Sin embargo, hermano, nosotros los que dice la palabra del Señor que tenemos que tener temor, aquel que tiene, ¿verdad?, el derecho, la autoridad de matar el alma y de arrojarla al infierno.
Dice la palabra del Señor que a ese nosotros tenemos que temer. Aquel que mata el alma, aquel que tiene la autoridad para matar el alma. Aunque sabemos, hermanos, que el temor es la reverencia a nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor, hermanos, en este evangelio de Juan, en el cual, ¿verdad? El apóstol Juan, en la cual nos habla en el libro de Apocalipsis, el cual el Señor mismo se le revela a Juan, el apóstol Juan, estando, hermanos, en una situación tan difícil. Juan, ¿verdad? Es el escritor del Evangelio de Juan y las 3 cartas que nosotros vemos, amén, y que llevan su nombre. Y estando, hermanos, Juan en la isla de Patmos, él estaba en una situación sumamente difícil. Estaba, hermanos, en medio de una persecución, porque en aquel momento, en aquel tiempo, el llamarse cristiano, el llamarse seguidor del Señor, era sumamente difícil. No se podía, ¿verdad? Tal vez como ahora, que nosotros, ¿verdad? Íbamos o vamos a la iglesia, llevamos nuestra Biblia, llevamos, ¿verdad? Nuestro vestido y vamos, ¿verdad? A la casa del Señor. Nadie tiene la autoridad en este momento de preguntarnos a dónde vas, de dónde vienes. Y si nos llegasen a preguntarnos, nosotros con libertad, libremente, nosotros podemos decir, fui a la casa de Dios o voy a la casa de Dios. Porque ahora, hermanos, no tenemos, ¿verdad? O no vivimos en ese tiempo de persecución. Sin embargo, para la iglesia primitiva fueron momentos sumamente difíciles. El llamarse cristiano, el llamarse seguidor del Señor, era sumamente difícil, porque la persecución era tanta. Dice, hermanos, amén, como estaba yo estudiando este tema, que en aquel tiempo, en el tiempo del apóstol Juan, había un hombre, el cual, hermanos, había proclamado, amén, él mismo se había proclamado Domiciano, el emperador Domiciano. Él se había proclamado ser adorado como Dios. Era un hombre común y corriente como todos los hombres, pero como este era un hombre, un emperador, él tenía autoridad a mucha gente. Era un imperio, hermanos, que él tenía, ¿verdad?, bajo su mando. Sin embargo, la iglesia de Dios, como en este tiempo y en aquel tiempo, sabían y sabemos que nosotros no podemos arrodillarnos ante ningún hombre, ante ninguna imagen y proclamarlo como nuestro Dios. No podemos hacer eso, porque nosotros mismos sabemos que solamente Dios es nuestro Rey, que solamente Jehová es nuestro Dios, que solamente Jesús, el Espíritu Santo, es nuestro Dios. Y solamente ante Dios nosotros nos podemos inclinar, solamente a Dios nosotros podemos adorar, no a una imagen, no a ningún hombre. En ese tiempo en la que Juan se encontraba, este hombre, hermanos, llamado, ¿verdad?, Domiciano, este hombre se había proclamado, ¿verdad?, que lo adoraran como un Dios. Y aquel que no lo hiciera, hermanos, o sea, le ocurrían de varias cosas. O era una persecución en la que los encarcelaban y después los llevaban a los coliseos romanos.
¿Para qué? Para hacer escarnio de ellos ante sus enemigos, ante la gente que se burlaba de ellos. Y era, hermanos, una tristeza ver familias, ver a niños ser devorados por los leones que los dejaban sin comer varios días. En ese tiempo, hermano, los cultos no eran como ahora nosotros, ¿verdad? Lo hacemos libremente. Ellos se escondían en las cavernas, se escondían, hermanos, en los lugares secretos, se reunían e iban a adorar al Señor. Y a veces, se tenían que esconder, iban a escondidas. ¿Para qué? Para que los soldados romanos no los miraran, porque si no, pues entonces los llevaban encarcelados para ser devorados por los leones. Y el apóstol Juan, hermanos, se dice que él iba a morir, amén, en una olla de aceite hirviendo. Pero dicen que escapó milagrosamente de aquella situación. Por eso, amén, él se encontraba en la isla de Patmos cuando el Señor se le revela. Cuando el Señor se le revela ahí en el capítulo 1, si usted ha tenido la oportunidad de leer este capítulo, del versículo 9 al versículo 20, la palabra del Señor nos habla de una visión del Hijo del Hombre. En aquella visión dice la palabra del Señor, y en el versículo 9, hablando el apóstol Juan, él decía: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación del reino, en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él estaba ahí por la causa de la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. En estos versículos en los cuales nos habla acerca de la visión que el apóstol Juan tiene, ahora Jesús se le presenta en todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda su magnificencia. El Señor se le revela a Juan, y ahora Juan, dice la palabra del Señor en su versículo 14, que cuando Juan empezó a mirar o vio al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que Juan miraba ahora la cabeza del Señor, y ahora en aquella cabeza del Señor, ¿verdad? Ahora no veía una corona de espinas. Ahora Juan veía, dice la palabra del Señor, sus cabellos como blanca lana. Ahora el apóstol Juan, aleluya, ahora ya no ve los ojos del Señor, ¿verdad? Tal vez que reflejaban dolor en aquel momento en la que el Señor fue crucificado. Ahora lo que Juan ve son unos ojos como llama de fuego, que todo lo ve, que todo lo escudriña, y aún lo más profundo de nuestro corazón. Ahora el apóstol Juan ya no ve los pies del Señor, ¿verdad?, con polvo, porque andaba caminando de aldea en aldea, predicando la palabra del Señor, haciendo la obra maravillosa de Dios, sanando a los enfermos. Ahora él ya no ve los pies del Señor con polvo, con tierra. Ahora dice la palabra del Señor que ahora los ve y eran semejantes al bronce bruñido. Ahora Juan, el apóstol Juan, ahora ve su rostro. Ese rostro que tal vez en aquella cruz, en la cruz del Calvario,
que destilaban la sangre de nuestro Dios. Ahora ya no lo ve lleno de sangre, ahora ya no lo ve, ¿verdad?, con los golpes que los soldados romanos le habían causado. Ahora el apóstol Juan lo ve y dice la palabra del Señor que su rostro, aleluya, era como el sol cuando, ¿verdad?, radea ese brillo, ese esplendor a mediodía. Ahora el apóstol Juan, aleluya, lo ve en toda su majestad. Y dice la palabra del Señor que cuando él lo ve, el apóstol Juan, ahí él dice que cayó como muerto. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie puede estar de pie ante tanta grandeza. Nadie puede estar de pie ante Dios. Todos, hermanos, no sé qué vamos a sentir en el día en la que nosotros veamos al Señor. Yo creo que humanamente no hay una palabra para nosotros, ¿verdad?, poder decir yo voy a sentir esto, voy a sentir aquello. Porque solamente Dios es el que sabe cuál va a ser nuestro sentir al estar delante de Dios. Pero dice la palabra del Señor ahí en el versículo 17, aleluya, en las últimas palabras, ¿verdad?, del versículo 17, hablando Jesús al apóstol Juan, que le dice: no temas, yo soy el primero y yo soy el postrero, yo soy el último. ¿Cuál es lo contrario, hermanos, de temer? Lo contrario de temer y creer, hermanos, lo contrario de temer, perdón, es creer y confiar en Dios. Confiar en el Señor, tener esa confianza en Él. Tener esa confianza, hermanos, en Dios, en que sus planes maravillosos, hermanos, son perfectos. Poner nuestra confianza en Dios, aleluya, así como dijo el salmista David, poner nuestra confianza así como un niño en Dios. Todo niño, todo hijo, ¿verdad?, confía en su padre, en que Él va a cuidar de ellos, en que Él va a velar de ellos. Así de igual manera, nosotros tenemos que confiar en el Señor, en que Él es el que cuida de nosotros, en que Él es el que vela por nosotros, en que Él, hermanos, en que Él no falla, en que Él no miente. Muchas de las veces la gente, y cuántos de nosotros no hemos puesto nuestra riqueza, nuestra confianza en las riquezas, en las cosas materiales, en esas cosas que se acaban, que se terminan, que son perecederas. Mucha gente pone su confianza en la persona equivocada. Pone su confianza en el amigo, en la amiga, y después terminan traicionándolo. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, aleluya, nosotros, hermanos, no seremos avergonzados. El Señor nunca nos defraudará cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Porque Jesús, Él le decía al apóstol Juan: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo 125, versículo 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se cae, sino que permanece para siempre, no se mueve. Aleluya. Cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en el Señor,
jamás seremos conmovidos. Jamás, hermanos, seremos movidos por cualquier viento. Así venga una tempestad, aleluya, y aún así los vientos soplen fuertes. Así el enemigo venga con ímpetu. Nosotros, agarrados de la mano del Señor, aleluya, sabemos que estamos con un Dios que Él cuidará de nosotros, que nada nos podrá mover, que aún así las noticias, aleluya, sean muy difíciles. Nosotros sabemos doblar nuestras rodillas, nosotros sabemos clamar a Dios, nosotros sabemos que Dios es el que acudirá a nuestro auxilio, porque Él es, aleluya, el que vela por nosotros. Dice la palabra del Señor también en el capítulo 40 del libro de los Salmos, en su versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aún el poner nuestra confianza en el Señor, aleluya, dice la palabra del Señor que somos bienaventurados. Porque usted ha decidido poner su confianza en Dios y no en el hombre. En el hombre, hermanos, el hombre le va a fallar. El hombre, hermano, posiblemente lo puede traicionar. Pero cuando nosotros ponemos la confianza en nuestro Dios, somos bienaventurados porque le hemos puesto, hermanos, en un Dios que responde. En un Dios, hermanos, que podemos confiar totalmente en Él y no seremos defraudados. Aunque unos confíen, como dice la palabra del Señor, hablando del salmista David, que unos confiaban en caballos, otros en sus carros, pero nosotros en el nombre de Jehová, hermanos, hemos tenido memoria de Él. Nosotros, hermanos, sabemos a quién acudir. Yo sé que hay momentos en los cuales nosotros podemos, aleluya, tener temor ante alguna mala noticia, ante algún diagnóstico, aleluya. Tal vez, ¿verdad? Podemos tener temor cuando se pierde el empleo, porque pues ya no hay ingresos para solventar los gastos, para sostener un hogar. Pero sabemos, hermanos, que si nosotros hemos confiado en el Señor, nuestro Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y si nosotros recibiéramos, aleluya, un diagnóstico de alguna enfermedad, nosotros pondremos nuestra confianza en el Señor, porque sabemos que Él es el que nos va a sanar, el que va a mover su mano a misericordia, en que Él, hermanos, actuará a nuestro favor. Sea que muramos o sea que vivamos, nosotros somos de Cristo. Por eso, hermanos, ¿para qué temer alguna situación? Y usted dirá, hermana, pero es que usted no estaba en la situación en la que yo me encuentro. A lo mejor no he estado en una situación tan grave como la que usted se ha encontrado, pero hay otras situaciones, hermanos, que a veces, ¿verdad?, pues nos preocupan. A veces perdemos la paz, pero cuando nosotros, aleluya, hemos creído en el Señor, cuando nosotros conocemos quién es Dios y que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que tiene misericordia de nosotros, aleluya, que nosotros no hemos confiado, no hemos creído en cualquier Dios,
que sabemos que Dios está allá en el cielo, que está rodeado de gloria, que está en su trono, pero que aún estando, aleluya, el Señor en su gloria, sabemos que el Señor se compadece, que el Señor mira a aquel que confía en Él, que el Señor no es un Dios lejano, sino que Él está muy cerca de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Está muy dentro de nosotros, porque su Espíritu Santo mora dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, por lo cual nosotros vamos a tener seguridad de que Él tiene todo bajo control. Sea la situación que sea, llámese como se llame, aleluya. Nosotros sabemos que hemos confiado en nuestro Dios, aleluya. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios, nosotros conocemos a nuestro Dios. Antes solamente de oídas lo habíamos escuchado, pero ahora nosotros hemos conocido a nuestro Dios, aleluya. Por eso, hermanos, la palabra del Señor en esta hora nos dice: no temas. No temas ante cualquier situación, no temas ante la enfermedad, no temas a lo que tus ojos ven. No temas al diagnóstico, no temas a lo que el hombre, ¿verdad?, te dice, sino que cree, confía en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios hará contigo, con tu familia, con nosotros. Estando, hermanos, en el momento en el que estamos a nivel mundial, yo sé que hay temor en mucha gente, pero nosotros, hermanos, el pueblo del Señor, sabemos que nosotros hemos confiado en Dios y que aún las noticias, por más malas que sean, nosotros sabemos, y todo eso anuncia que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Todo esto, hermanos, pasará, todo esto se acabará, pero sabemos, hermanos, que el Señor viene y Él cumplirá su promesa. Y así, hermanos, es como nosotros tenemos que esperar al Señor, confiadamente en que Él tiene el control de las cosas y de que Él vendrá por cada uno de nosotros. Si usted, aleluya, se guarda para el Señor, se consagra para el Señor, y usted guarda los mandamientos de Dios en su corazón y usted las pone por obra, aleluya, usted, aleluya, yo sé que el Señor tendrá misericordia de nosotros y de que el Señor, aleluya, en el día en la que el Señor venga por su iglesia, el Señor nos llevará, porque hemos perseverado, porque hemos guardado su palabra, porque hemos creído en Él, porque hemos confiado en Él, aunque sabemos que no somos dignos. Pero el Señor, aleluya, en su misericordia el Señor nos ha amado. Así que ¿por qué temer? Aleluya. Sigamos adelante, confiando en el Señor, agarrados de las manos del Señor. No tenemos que poner nuestra confianza en las riquezas, en las cosas materiales, en las personas equivocadas. Pongamos nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el Dios omnipotente, el Dios Todopoderoso, el cual el Señor actuará, el Señor obrará, aleluya, en nuestra vida. Así que vamos a orar, aleluya, le damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Si alguien tiene petición de oración, amén, yo le invito a que usted lo ponga, amén. Y si usted quiere recibir al Señor en su corazón, yo le invito, amén, a que usted haga esta oración conmigo y usted pueda decirle ahí en donde usted está, y si usted quiere doblar sus rodillas y puede hacerlo,
Amén. Yo le invito a que usted doble sus rodillas, alce sus manos, aleluya, y haga esta oración conmigo. Y usted pueda decir: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Te reconozco, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Creo en que tú eres Dios, en que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón. Te doy gracias por el don de la salvación. Gracias, Señor Jesús.